Iniciamos esta segunda parte del relato de la apasionante historia de Seiko en el año 1960, el primero de una década increíble en muchos aspectos y totalmente disruptiva, epatante, revolucionaria y, por desgracia, también caótica para el mundo relojero tradicional. Aunque eso ocurriría al final de esta década prodigiosa, que Seiko inició con el lanzamiento de una de sus apuestas más arriesgadas, Grand Seiko. Como vimos en el primer capítulo, a partir de los años 50 y una vez que Seiko se recuperó de los avatares de la Segunda Guerra Mundial, su presidente Genso Hattori buscó la mejora de su producto, que a ojos del mundo era percibido como simple y de calidad notablemente mejorable. Pasos como la división de la empresa en dos factorías, Suba y Daini, permitieron ir creciendo en calidad, diseño y reconocimiento. El siguiente paso era elevar esto a la enésima potencia, creando el reloj ideal, con estándares de precisión, durabilidad y belleza que lideraran el mundo y compitieran de tú a tú con la hasta ahora inalcanzable relojería suiza. Y con esa filosofía nació Grand Seiko. Después de un arduo trabajo de ingenieros y diseñadores seleccionados ex professo para esta tarea, en 1960 se presentó el Grand Seiko, conocido como First o Grand Seiko 3180, en alusión al calibre que montaba. Un elegante reloj de 35 milímetros de diámetro y un grosor de 10,5 milímetros, que contaba con elementos como los índices pulidos, las agujas planas tipo Dauphin o el emblema en tipografía gótica de Grand Seiko, que a día de hoy siguen siendo señal de identidad de estos relojes. Este reloj fue producido por la factoría de Suba y fue el producto de largos años de aprendizaje. Su calibre de cuerda manual, el 3180, heredero del movimiento 560 utilizado por el Seiko Crown un año antes, se convertiría en un movimiento emblemático para Seiko y para la relojería japonesa en general. Con una impresionante resistencia a los golpes, el 3180 tenía una precisión inicial declarada de más 12 a menos 3 segundos por día. Vibrando a 18.000 alternancias por hora, contaba con 25 joyas y 45 horas de reserva de marcha. Su excelencia le convirtió en el primer movimiento japonés que cumplió con los estándares de calificación de precisión de la entidad suiza de la Oficina Oficial de Control de Movimiento de Relojes, y la palabra cronómetro pudo lucir por vez primera con orgullo en la esfera de un reloj con calibre japonés. La historia de Grand Seiko es merecedora de un monográfico en exclusiva, por lo que en este capítulo seguiremos avanzando y dejaremos para otra ocasión la apasionante historia de esta división de Seiko. En 1964 murió Genzo Hattori y su hermano Shoji se puso al frente de la empresa. En esa época la compañía mostraba ya un enorme interés por la tecnología del cuarzo y empezaba a preparar lo que vendría unos años después. Espoleada además por la celebración de los Juegos Olímpicos, que se llevarían a cabo en Tokio en 1964, un año antes Seiko, a través de la factoría de Suba, presentó el Seiko Crystal Chronometer QC951, una versión radicalmente más pequeña de su anterior reloj de cuarzo, creado en 1959 y del tamaño de un armario. Pero este nuevo producto funcionaba con dos pilas y era portátil. Bueno, todo lo portátil que podían ser los relojes de cuarzo en 1963, es decir, del tamaño de una caja de zapatos y con 3 kilos de peso. Pero aún así, un enorme salto en la miniaturización de esta nueva tecnología. Y sobre todo, una gran influencia en el primer reloj de cuarzo de pulsera del mundo, el Seiko Quartzastron 35SQ, que vendría años después. Los modelos comercializados del Seiko Crystal Chronometer se utilizaron en trenes bala, transporte público y vehículos de nieve para la exploración antártica. Así pues, llegados los 18º Juegos Olímpicos, Seiko suministró a este evento 1.278 cronómetros mecánicos de muy alta calidad y los primeros cronómetros de cuarzo portátiles del mundo.
Estos Juegos Olímpicos trajeron un gran reconocimiento internacional a Seiko, que se convirtió en la primera marca no suiza en cronometrar unos juegos, y los convirtió asimismo en una marca conocida en todo el mundo. Ese mismo año, 1964, Seiko presentaría otro reloj pionero, el primer cronógrafo de pulsera de Japón, el Seiko Crown referencia 45899, un reloj cronógrafo de un pulsador. Estaba impulsado por el calibre 5719 de cuerda manual, con 21 joyas. Las características más destacadas de este movimiento de 6,1 milímetros de grosor incluían un solo botón para activar las funciones del cronógrafo, acoplamiento horizontal y una rueda de pilares para controlar el inicio, la parada y el retorno. Este reloj fue lanzado para celebrar los Juegos, como así atestigua el grabado de su parte trasera, e inició el desarrollo de Seiko en los cronógrafos de pulsera, que años después traerían los legendarios calibres de la serie 61. 1964 también vería el lanzamiento del primer reloj japonés con hora mundial, el Seiko 6217-7000, un reloj extremadamente raro hoy en día, que se produjo de marzo a noviembre de 1964 y nuevamente durante unos meses en 1967. Contaba con un bisel giratorio dividido en 25 ciudades, dentro de una caja de 37,5 milímetros de diámetro, y estaba impulsado por el calibre 6217A, automático, con 18 joyas y 18.000 alternancias por hora. Seiko está inevitablemente unida a los relojes de buceo. Aunque no fue pionera en este tipo de relojes, mérito que debemos más a marcas como Zodiac o Blackpain, la historia de Seiko con sus divers es un constante relato de evolución y avance, sobre todo a partir de la segunda década de los años 60. En esta época, Seiko presentaría el Sportmatic Silver Wave, con modelos resistentes al agua 30 metros que contaban con tapa a presión y 50 metros que contaban con tapa roscada. Por primera vez, un Seiko con bisel giratorio interno y la famosísima ola de Kanagawa estampada en la trasera. Muchos consideran a estos relojes los primeros divers de Seiko, y la marca los produjo durante 3 años aproximadamente. Un año después, en 1965, Seiko volvió a ofrecer un reloj que se ha convertido en otro mito de la marca, el primer reloj de buceo resistente a los 150 metros. Este sí catalogado ya como un verdadero buceador, el Seiko 6217-8000, cuyo nombre oficial fue 62 Seikomatic Calendar, pero es conocido en el mundo relojero como 62 más. Este reloj fue encargado a Seiko por la Expedición de Investigación Antártica japonesa, en una época muy mala para encargar nada a Seiko, que estaba volcada a los Juegos Olímpicos. Así, casi sin tiempo para crear el encargo, en menos de un mes se completó su diseño y empezó la producción. La referencia 8000 solo se fabricó de abril a mayo de 1965. Es conocida como Small Crown y extremadamente deseada por los coleccionistas. La siguiente referencia, la 8001, fue la usada en la expedición antártica y contaba con una corona de mayor tamaño, más adecuada para su manipulación con guantes. Este reloj reforzó una serie de elementos que se convertirían en piedras de toque del diseño de los relojes de buceo. El reloj original venía en una caja en forma de tonel de 37 milímetros, con asas cuadradas, y era resistente al agua hasta 150 metros. Tenía un bisel bidireccional para calcular los tiempos de inmersión, asas perforadas, marcadores de horas luminosos fácilmente legibles y manecillas con luces similares, todo ello protegido por un cristal de plexiglas. También tenía una corona claramente grande y desprotegida. El movimiento automático 6217 utilizado en el reloj vibraba a una frecuencia de 18.000 alternancias por hora y contaba con 17 joyas. Si bien era grande para un reloj de su época,
la silueta del 62 más se convertiría en la forma fundamental para los buceadores de su generación y sigue siendo muy copiado hasta el día de hoy. Soy más que consciente que me dejo en el tintero auténticas maravillas, como por ejemplo el Seiko 6105-8110, alias Capitán Willard. Pero es que la historia de Seiko con su divers es asimismo enorme y también daría para un monográfico y no precisamente corto. Así que por mi parte vamos a seguir avanzando, aunque sí es verdad que en las siguientes entregas de Seiko veremos todavía algún diver que otro. Los años siguientes fueron los del reconocimiento a nivel internacional de Seiko y varios de sus calibres. Así, en 1967, la factoría de Daini Seikosa envió 45 movimientos utilizados en relojes de Grand Seiko y King Seiko al observatorio de Neuchâtel, entre ellos los movimientos 6185 y 6186 de cuerda automática. La factoría de Suba Seikosa también participó con su calibre 4580 de cuerda manual. Estos calibres fueron aprobados como relojes especialmente calibrados y así se comercializaron. Estos Seikos fueron conocidos como cronómetros de observatorio y marcados en sus diales con las siglas VFA, Very Fine Adjust o ajuste muy fino en español, y como su nombre indica, su principal característica era su alta precisión. Con ellos, el equipo de Grand Seiko logró una precisión que superó con creces la requerida por cualquier certificación de cronómetro. El estándar Grand Seiko en ese momento era de +5 a -3 segundos por día, pero los VFA lograron una precisión de +1 minuto por mes, un nivel sin precedentes para un reloj mecánico. Los relojes mecánicos marcados como VFA, además de su extraordinaria precisión, contaron con movimientos de alta frecuencia de 36.000 alternancias por hora. Posteriormente, con el estallido del cuarzo, la denominación VFA también se utilizó en relojes con esa nueva tecnología, con movimientos que deslumbraban, con precisiones de +/- 5 segundos al mes y precios extremadamente altos. Como ya dijimos al inicio del vídeo, la década de los 60 fue testigo del desarrollo más rápido e importante de la relojería en más de un siglo, y el broche final se produjo en el año 1969, con dos hitos de extraordinaria importancia, pero vamos por partes. Lo único que tenemos claro es que el primer cronógrafo automático de pulsera se lanzó en el año 1969. Aparte de eso, todos son relatos discordantes y discrepancias acerca de quién fue el primero. Tanto es así que si preguntáramos a 3 coleccionistas distintos seguramente recibiríamos 3 respuestas diferentes acerca de quién fue la primera marca en lanzar un cronógrafo automático de pulsera. Algunos insistirán en que fue Zenith, quien anunció su movimiento el primero en enero de 1969 y que está considerado como el primer cronógrafo automático anunciado al público. Otros afirmarán que fue Seiko, quien lanzó el cronógrafo automático 6139 en mayo de 1969 exclusivamente para el mercado japonés. La mayoría, sin embargo, señalará el famoso Proyecto 99 del consorcio Chronomatic formado por marcas como Heuer, Breitling, Buren y Dubois de Praz, que lanzaron el calibre 11 en agosto de 1969 dentro de los nuevos Carrera, Mónaco y Autavia. Bueno, de todas formas, como este es un vídeo dedicado a Seiko, vamos a dejar atrás las polémicas y vamos a centrarnos en el Seiko 6139, el cual fuera el primero, el segundo o el tercer cronógrafo automático en salir al mercado, es en sí mismo un hito dentro de la historia relojera mundial. Mirando con la perspectiva que nos da el tiempo y sabiendo lo que sabemos hoy en día, es obvio que en 1969 Seiko tenía cosas mucho más importantes entre manos que el desarrollo del calibre 6139. Es más, parece ser que solo dedicaron unos pocos años al desarrollo de este calibre, y así como el de su hermano, el 6138, en contraposición a los muchos más años que dedicaron las marcas suizas.
Aún así, y antes que la nueva tecnología que Seiko estaba a punto de dar a luz, la tecnología cuarzo, se volviera rentable y tuviera éxito a nivel comercial, la marca se volcó de forma extraordinaria con sus cronógrafos, produciéndolos en gran cantidad de variantes, referencias y colores. Aquí hablaremos, y de forma breve, solamente del Seiko 6139. El 6139 se lanzó en un par de diseños diferentes, cada uno con un par de combinaciones de colores. Los modelos 6139-6000 presentaban un bisel de taquímetro externo rojo-azul y un anillo giratorio interno que podía manipularse a través de la corona, lo que permitía medir hasta 60 minutos. El segundo diseño se usó en los modelos 6139-6010, que presentaban un anillo de taquímetro interno fijo. Estos 6139 se fabricaron con diales de muchos colores, azul, gris, blanco o marrón, entre otros. Los aficionados somos muy propensos a ponerles nombre a los relojes, y por ejemplo, al igual que los 6139-6002 con esfera amarilla son conocidos universalmente como Seiko Poe, llamado así porque el astronauta William Poe lo usó en el espacio durante la misión Skylab 4 en 1973, los 6139-6010 se suelen identificar como Seiko Bruce Lee. Este reloj del 69 tiene un diseño atemporal, combinando a la perfección el espíritu funcional de reloj herramienta de sus inicios con la deliciosa condición vintage de la que le ha dotado el paso del tiempo. El 6139 contaba con una sencilla y funcional caja de acero inoxidable tipo cojín, con 38 mm de diámetro, 43 mm de longitud, un grosor de 12,5 mm y una distancia entre asas de 19 mm. A las 3 se ubicaba la discreta corona, la cual contaba con una muesca para facilitar su agarre al manipularla. Con ella, además de configurar la hora, se podía ajustar el día y la fecha, apretándola hacia adentro. A ambos lados de la corona se ubicaban los pulsadores del crono, con forma de tubo y diseñados para ser extraídos con mucha facilidad. Lo más destacable de este reloj era por supuesto su calibre, el 6139A, que contaba con 17 joyas para los modelos destinados a la exportación y 21 joyas para los destinados al mercado interno japonés, 21.600 alternancias por hora y 45 horas de reserva de marcha. Este calibre fue sustituido en 1972 por el 6139B, básicamente idéntico, con pequeñas mejoras técnicas. En ambos casos carecían de posibilidad de remonte manual y de parada de segundero. El 6139 y el resto de variantes cronográficas mecánicas de Seiko se produjeron hasta finales de la década de 1970, cuando la marca dejó de producir movimientos de cronógrafos mecánicos y finalmente introdujo el movimiento de cronógrafo analógico de cuarzo 7A28 en 1983, el cual se convirtió en su movimiento de cronógrafo principal. No fue hasta la serie de movimientos 6S a finales de la década de 1990 que Seiko retomó la senda del cronomecánico. En resumen, un reloj que hizo historia y que desafortunadamente no tuvo la repercusión que hubiera merecido. Quizás nacer casi al mismo tiempo que el primer reloj de cuarzo de la historia eclipsó al 6139, si bien el paso del tiempo le ha colocado en el lugar de honor que sin duda merece. Y por fin llegamos a este punto en la historia de Seiko en la que, al hablar de ella, hay gente, y no miro a nadie, a la que le pueden aparecer varios síntomas como dolor de cabeza, insomnio, malestar o sarpullidos. La verdad es que a la mayoría de la gente le da exactamente igual. A muchos aficionados a la relojería les llena de alegría, mientras que a otros les produce esa retahíla de síntomas de la que antes hemos hablado. Así que vamos a tratar el tema de forma rapidita para que duela menos. ...25 de diciembre, día de Navidad del año 1969, una fecha marcada en rojo en los calendarios relojeros. ¿El día del inicio del mayor avance en la historia relojera o el día de la infamia más absoluta? Ese día, Seiko lanzó el Seiko Quartz-Astron 35 SQ bajo el lema «Algún día todos los relojes se fabricarán de esta manera».
Aquellos que observaran este reloj por vez primera no sentirían de ninguna manera que estaban ante una auténtica revolución, ya que verían un reloj de estilo funcional, con una elegante combinación de acabados en su caja dorada y una textura de esfera cepillada. Todo normal, por fuera, claro. Lo que había dentro del reloj no fue algo que Seiko se sacara de la chistera de un día para otro. De hecho, ya por el año 1927, los laboratorios estadounidenses Bell habían construido un reloj de cuarzo. Desde los inicios de la historia relojera, dos cuestiones habían ocupado y preocupado a los relojeros: la precisión y la reserva de marcha. Siglo tras siglo se produjeron numerosos avances y los relojes mecánicos eran cada vez más precisos y contaban con mayor autonomía. La llegada del cuarzo resolvió estas dos cuestiones de un solo plumazo, y tanto precisión como reserva de marcha dejaron de ser un problema. Otros dos problemas muy importantes quedaban todavía en el tintero. Uno era el tamaño de los relojes y otro su precio. En cuanto al primer problema, el tamaño, la auténtica revolución de Seiko fue la miniaturización de la tecnología de cuarzo, que pasó a ocupar el tamaño de un armario ropero a caber dentro de un reloj de pulsera. En cuanto al segundo tema, el precio, esto tardó más tiempo en llegar. Al principio, como veremos después, los relojes de cuarzo eran carísimos, pero como ya sabemos todos, años después de su lanzamiento, los precios se democratizaron y la tecnología cuarzo se hizo extraordinariamente rentable. De la misma manera, la tecnología cuarzo no fue rentable desde el primer día. De hecho, el primer Seiko Astron tuvo una tirada muy modesta, de unos 100 relojes, y costaba el equivalente a un coche, y desde luego muchísimo más que muchos relojes mecánicos de la época. Tampoco puede decirse que Seiko cogiera por sorpresa al mundo relojero. De hecho, los suizos ya estaban sobre alerta de que algo grande se estaba cociendo. Así, a finales de la década de los 50 se inició una feroz competencia entre Seiko y un consorcio suizo, el CEH, compuesto por 20 fabricantes de este país, entre ellos varias empresas punteras como Patek Philippe, Piaget y Omega, para desarrollar el primer reloj de cuarzo. Tras varios prototipos, al final, como ya hemos visto, Seiko ganó el pulso con el Astron, pero por muy poco. En 1970, el primer reloj analógico de cuarzo suizo, el Ebauches SA Beta 21, se presentó en la Feria de Basilea. El Beta 21 fue incluido en relojes de numerosas marcas suizas, entre ellas Omega. También en 1970, Hamilton presentaría el Pulsar, el primer reloj completamente digital de la historia. Los diversos elementos de la tecnología utilizada en los movimientos de cuarzo tampoco surgieron exactamente de la nada. Las empresas habían estado experimentando con relojes eléctricos alimentados por baterías durante años. Hamilton presentó el primer ejemplo en 1957 con el Hamilton 500. Los suizos también innovaron en esta tecnología. En 1954, Max Hetgel, ingeniero suizo, desarrolló un reloj de pulsera electrónico que usaba un diapasón con carga eléctrica alimentado por baterías. El resultado fue el Acutron, comercializado por la estadounidense Bulova en 1960. A pesar de estos avances, la opinión mayoritaria de la industria suiza seguía reacia al desarrollo masivo de la tecnología cuarzo y siguieron apostando por sus relojes mecánicos en base a mantener la excelencia orológica de sus relojes, seña de identidad del país y confiados en su todavía posición predominante a nivel mundial. A diferencia de ellos, los japoneses y sobre todo Seiko se apostaron por esta nueva tecnología, y el Astron no fue más que la cresta de la onda de cuarzo que acabó arrasando con todo. A diferencia de los relojes de cuarzo posteriores, el Seiko Quartz Astron de 1969 no se produjo en masa ni fue económico. Pasaron años antes de que el cuarzo se volviera fácil y barato de producir en masa, y esto es lo que realmente hizo obsoleta la relojería mecánica. El cuarzo no solo era muy superior para medir el tiempo, sino que era mucho más barato. El resultado de esto ya lo sabemos todos.
Para una industria que había estado utilizando la misma tecnología de resortes y engranajes durante siglos, la aparición del cuarzo fue realmente un shock. La infraestructura construida en torno a la relojería tradicional de repente pareció irrelevante, lo que llevó a que muchas empresas cerraran definitivamente y a que se perdieran muchos puestos de trabajo. Afortunadamente, con el paso del tiempo, los relojes mecánicos resurgieron, para posteriormente volver a posicionarse en el lugar que ocupan hoy en día. Bueno, compañeros, y así llegamos al final de esta segunda parte de la historia de Seiko. Os pido perdón por la cantidad de datos y de acontecimientos que habré pasado por alto, o por de los que no habré hablado correctamente, pero es que la historia de Seiko tiene muchísima tela. Aún así, espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra atención, os mando un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Adiós.